como el 4.8, que se refiere a la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales por el método de eliminación. Claro, lo podemos entrar por otros métodos, pero yo creo que con ese es suficiente para las necesidades de nuestro curso. Entonces, primero pongamos y recordemos conceptos como qué es un sistema. Ya lo vimos en este curso, pero también se tuvo que haber visto, digamos, en álgebra lineal. Entonces yo voy a plantear un sistema con la intención de dar un ejemplo. Digamos que yo tuviera que la derivada de x con respecto al tiempo fuera igual, digamos, a una función como 4x más 7y, la cual pues le vamos a identificar como, digamos, la primera ecuación. Y otra muy parecida, pero digamos la derivada de y con respecto de t es igual, digamos, a x menos 2y, la cual identificamos con el número 2. Entonces, cuando hablamos de sistemas, el concepto de sistema es, puede haber 2, 3, 4, las ecuaciones que usted quiera. Entonces, al tratar de analizar las 2, 3, 4 o 5 ecuaciones, a ese conjunto se le llama un sistema. Pero los sistemas tienen la característica, por ejemplo, que aquí las variables básicamente son las variables independientes, serían, por ejemplo, la x y la y. La x y la y. Entonces, cuando nosotros resolvamos la ecuación, la solución de las variables x y la y en la ecuación 1 tiene que ser necesariamente igual a la x y y en la segunda. En pocas palabras, la solución que me dé acá arriba tiene que ser exactamente igual a las soluciones que me den aquí abajo. Si hay una diferencia, no lo cumple, entonces no es una solución del sistema. Eso es simple, eso es lo que normalmente se conoce como sistema de ecuaciones. En este caso, el término de EDO, o sea, de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque podemos observar que en el lado izquierdo pues tengo una derivada, por lo tanto esto ya se convierte en la primera ecuación diferencial ordinaria y es lineal, porque dx en dt está a la 1, la x a la 1 y la y a la 1. Lo mismo sucedería con la 2, ¿verdad? Entonces ellas cumplen exactamente lo que dice el título. Son sistemas en este caso de dos ecuaciones con dos variables x y es de dos variables con x y y, pero son ecuaciones diferenciales. ¿Va? En un sistema normal esto posiblemente sea una constante y esta otra constante. Y entonces tenemos un sistema simple de dos variables. Pero en este caso lo que tenemos comparado es esto. Para poderlo trabajar es importante separar o compararla con 0. Entonces la primera ecuación se puede sustituir o se puede empezar ya a trabajar como dx en dt menos 4x menos 7y igual a 0, que sigue siendo la ecuación número 1. En este caso la conocemos con el nombre de equivalente, o sea, la ecuación número 1 primera es equivalente a la ecuación 1 de segundo. ¿Por qué se usa la palabra equivalente? ¿Se recuerda por qué es que se usa eso? ¿Perdón? No, las mismas no. Nunca hay ecuaciones iguales. Lo que hay son ecuaciones equivalentes. Entonces, ¿qué quiere decir ecuaciones equivalentes? Bueno, las ecuaciones equivalentes se llaman así porque las soluciones de la ecuación aquí el primer 1, son exactamente las mismas que las de esta ecuación. Y lo mismo con la 2. ¿Ah? Tal vez hubiera sido conveniente ponerle aquí otro número, pero si usamos el concepto equivalente no hay ninguna confusión matemática. Pero no decir que son iguales, eso no se acostumbra en matemáticas. Pero todavía le podemos hacer otro adorno, como por ejemplo agrupar por ejemplo las x de x en dt
menos 4x. Y tal vez encerrarlo entre corchetes, ahí vamos a ver por qué, menos 7y, y también lo voy a encerrar entre corchetes, solo por apreciación. Eso va a ser igual a 0, que por supuesto sigue siendo la ecuación 1. En este caso equivalente. En este caso las tres 1 son equivalentes. Entonces, en la de abajo podemos cambiar, como tenemos aquí menos x, y aquí tengo solo x, entonces se lo voy a poner ahora de primero. Y lo voy a poner así como lo dije. Menos x, y le voy a agregar los corchetes. Más, y ahora junto a las y's, voy a tener dy en dt más 2y. Y también lo voy a agrupar con corchetes. Los corchetes es para que se mire bonito. Nada más. Pudo haber sido paréntesis también. Ok. Ya que hemos logrado separarlas, las podemos escribir o reescribir. Vamos a hacerle aquí una línea que nos puede ayudar de mucho para que no se confunda todo, ¿no? No se debiera de confundir, pero me parece bien hacer una línea ahí divisoria. Pero dx en dt, como lo hemos puesto otras veces, esa ecuación de x en dt menos 4x usando el operador d, ¿cómo se escribiría? ¿Cómo se escribiría? Pues d menos 4 aplicado a x. Aquí es donde empieza a imperar los operadores. El operador, en este caso d. Menos 7y igual a 0, y sigue siendo equivalente a la ecuación número 1. Y en la segunda pues tendríamos simplemente menos x. ¿Y cómo pondríamos ese en operador con el operador d? El dy en dt más 2y. D más 2 entre paréntesis y. Excelente. D más 2 entre paréntesis operado con y. Igual también a 0, y sigue siendo la ecuación número 2. Entonces, vamos a hacer otra pequeña división solo para que se mire bonito. Espero que no se mire más feo, ¿ah? Todo es lo mismo, pero es bueno ir separando. Si nosotros pensamos en variables, tendríamos dos variables, la x y la y en la primera y la x y la y en segundo. Se recuerda de álgebra lineal que eso lo podríamos entonces escribir como el producto de la matriz de coeficientes por la matriz de variables. ¿Cómo sería la matriz de coeficientes? D menos 4. Excelente, D menos 4, menos 7, ¿sí? En la segunda línea, y D más 2. Esa sería la matriz de coeficientes, multiplicada por la matriz de variables que es x y y. Y eso va a ser igual a 0,0. Esa sería la ecuación matricial del sistema dado arriba, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer para resolverla, yo lo voy a tener que hacer así, porque no me gustaría no aplicar lo que supuestamente usted ya sabe. ¿Por qué digo supuestamente? Porque usted me va a dar la razón si sí lo sabe o no lo sabe. Y para eso vamos a aplicar entonces reducción gaussiana, que es un tema de álgebra lineal, y se supone que ecuaciones diferenciales tiene ese prerequisito. Yo no le voy a explicar aquí la reducción gaussiana, sino que simplemente la voy a hacer. Entonces, ¿qué hago? Primero escribo la matriz de coeficientes. D menos 4, menos 7, menos 1 y D más 2. Y eso lo voy a aumentar en la matriz de términos independientes, porque vamos a usar reducción gaussiana. En este caso los términos independientes son 0, 0. Esto también se conoce como las famosas ecuaciones homogéneas.
Entonces la reducción gaussiana, por ejemplo, como yo necesito que preferiblemente que este número de acá fuera un 1 o menos 1, porque como vamos a usar reducción gaussiana, pero yo voy a tratar de que sea más 1. Entonces la primera operación que yo voy a hacer es intercambiar la fila 1 con la fila 2. Por lo tanto, voy a obtener una nueva matriz que va a estar definida por, al intercambiar las filas que mencioné, nos va a quedar menos 1, D más 2 y el 0. Y abajo pues nos va a quedar D menos 4, menos 7 y el 0. Ahora, para que me quede aquí el 1 que yo necesito, porque me sale mucho más fácil, la reducción gaussiana, hay un método que no necesita que sea aquí 1, pero nosotros sí lo vamos a usar así. Por lo tanto, la siguiente operación debiera de ser la fila 1 va a ser menos la fila 1. O sea, vamos a multiplicar por menos 1 la fila 1. Eso quiere decir que la matriz va a ser 1 positivo menos D más 2. Y el 0 por menos 1 sigue siendo 0. Y en la fila de abajo pues no hemos hecho ninguna operación, por lo tanto queda exactamente como estaba. Ahora el método de reducción gaussiana o incluso Gauss-Jordan, cualquiera de los dos, necesariamente debemos de hacer 0 este D menos 4. ¿Cómo hacemos 0 ese D menos 4? Esa es la pregunta. No, la fórmula. No, la que va a cambiar es la fila 2. La fila 2 va a ser la propia fila 2. Usted sí recibió parte alguna vez álgebra lineal conmigo, no me extraña que no lo sepa. Es que sí, lo hice, pero... No tiene que poner la fórmula, ahí no hay pierde. Solo hay una fórmula. Entonces la fila 2 va a ser la propia fila 2. ¿Sí? ¿Qué más? Menos el D menos 4 por la fila 1. Un poquito grande me salió la fórmula, pero no importa. Como yo creo que no me cabe a mano derecha, lo voy a hacer abajo. Entonces, la primera fila no tiene por qué tener problema porque no está haciendo operación en ella. Por lo tanto, todos los términos quedan como estaba. Pero la segunda fila van a ser de multiplicar D menos 4 por la fila 1 y restarlo a D menos 4. Por supuesto que aquí me va a dar 0. ¿Cierto? En el siguiente término, pues me va a quedar el menos 7, no lo voy a poder sumar con nadie. Y yo necesito multiplicar por menos D menos 4. Entonces me va a quedar el producto de D menos 4 por D más 2. Porque yo tengo necesidad de cambiar el signo negativo. Entonces, al multiplicar este signo negativo por este otro, va a quedar positivo. Ese es el signo más que aparece ahí. Claro, el menos 7 no tiene con quién sumar, por eso fue que lo dejé aparte. Este 0 me queda entonces muy pegado, entonces lo voy a borrar. Y lo voy a poner un poquito más a la derecha. Pero inmediatamente el de abajo sería 0 menos D menos 4 por 0. Por lo tanto, el resultado se va a mantener con 0. Esa sería la matriz final. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Recuerde, si usted recibió clases conmigo, esta es la variable X y esta es la variable Y. Entonces comienza uno de abajo hacia arriba.
en reducción gaussiana. Y en reducción gaussiana lo único que necesita es solamente el 0 acá. Si siguiéramos por Gauss-Jordan tendríamos que ver cómo eliminamos el de acá. Pero eso es un poco más, viéndolo aquí se resulta un poco más difícil. Mejor empecemos de aquí de abajo hacia arriba y ahí va a salir todo otra vez. Entonces, nos va a quedar la siguiente información. Primero x por 0. Lo voy a poner para que se recuerde. Más el menos 7 más el d menos 4 por el d más 2. Todo eso, correcto, multiplicado por ¿quién? Por y. Y eso tiene que ser igual a 0. Hagamos las operaciones ahí. X por 0 va a ser 0. Luego me va a quedar menos 7. Y claro, d menos 4 por d más 2 lo puedo multiplicar. Solo que aquí, así está bien hecha la operación. Entonces me quedaría más d cuadrado. Menos 4d más 4d va a ser menos 2d. Y menos 4 menos 2 es menos 8. Pero eso, todo eso está multiplicando a la y. Y eso es igual a 0. No, es más. Lo que pasa es que yo tenía menos y le metí el ¿cómo se llama? El corchet, el paréntesis. Entonces no me quedó el espacio para el signo. Sí ya lo tenía, pero usted siempre tiene que poner 0 más algo. Y 0 más algo es ese más algo. Y ordenando ese algo me va a quedar d al cuadrado menos 2d. Y menos 7 menos 8 es menos 15 aplicado a y igual a 0. ¿Qué le recuerda esto? Sí, pero ¿qué método es el que vamos a hacer? Es el método del anulador, pero ¿qué hay ahí? Es una ecuación homogénea. Entonces ahí lo que vamos a encontrar es un y sub c, ¿cierto o no? Entonces si vamos a encontrar un y sub c, podemos decir que su ecuación auxiliar, porque ya está en términos de d, entonces su ecuación auxiliar directamente la regresamos a la famosa ¿quién? A la famosa m, donde podríamos poner que m cuadrado menos 2m menos 15 es igual a 0. Y tal vez se pueda factorizar, probemos. Si no, pues nos tenemos que meter a la fórmula, eso no sería problema. Menos, menos por menos, más. Dos números que sumados me den 2 y que multiplicados me den 15. Sí hay, 5 y 3. Por lo tanto, m menos 5 es igual a 0 o m más 3 es también igual a 0. De la primera obtenemos que m es igual a más 5 porque sumamos 5 y en la segunda restamos 3. Entonces ya sabemos que y1 sería e a la 5, ¿qué? Revisa esa ecuación original. Cuando convirtió al operador, aquí tiene que revisar. Esto es equivalente a esto. Entonces, ¿quién es la variable que está haciendo la t? Por lo tanto, entonces va a ser a la 5t. Y la y2, similarmente, e a la menos 3t. Entonces sabemos que si el Gaussiano entre e a la 5t y e a la menos 3t es diferente de 0, entonces y1 y y2 son LI y por lo tanto es un conjunto fundamental. Y si es un conjunto fundamental, podemos escribir la combinación lineal de ellas como y sub c. Por lo tanto, la y sub c valdría c1 por e a la 5t más c2 por e a la menos 3t.
Claro, para nosotros y sub c, pero nosotros le podemos dejar solo el nombre de y. No es necesario ponerle y sub c. O sea, no, eso no es fundamental en este problema. Le voy a quitar el y sub c. ¿Por qué? Porque ahora necesito averiguar x. Ya averigüé y. Entonces ahora averigüemos x. Para eso tenemos varias opciones. Una, podemos regresar a esta parte cuando hicimos el ¿cómo se llama? Que íbamos para arriba. Podemos poner ahora con respecto a la ecuación 2 aquí, que x menos d más 2 aplicado a y es igual a 0. ¿Cierto o no? Pero nosotros ya tenemos la y, por eso le dije que no es necesario ponerle y sub c. Entonces esa y la vamos a venir a sustituir acá. Entonces voy a volver a copiar la ecuación ahí abajo, como lo que acabo de escribir, x menos d más 2, y igual a 0. Aquí lo van a dejar razonado, pero contamos con que x menos paréntesis d más 2 aplicado a y sea igual a 0. Pero como todos ya conocemos la y, si usted hubiera querido trabajar con y sub c, no hay problema tampoco. Al fin y al cabo es la y. Y va a encontrar una x sub c en pocas palabras. Entonces sustituimos nuestra y. ¿Cómo? Pues simple. X menos d más 2 aplicado a y. Pero y es C1 por e a la 5t más C2 por e a la menos 3t. Y eso debe ser igual a 0. Salgamos de ese paréntesis feo que tenemos ahí y armemos que C1 y C2 van a ser constantes e iguales a 1. Con C1 igual a C2 y es igual a 1, entonces esa ecuación se convierte en algo más simple, como x menos d más 2 por e a la 5t más e a la menos 3t. Si pudiera sumar e a la 5t con e a la 3t lo haría, pero no se puede. Igual a 0. Ahora, para poder resolver esa multiplicación es prudente hacer x menos la derivada de e a la 5t más e a la menos 3t más 2 veces e a la 5t más e a la menos 3t, y eso debe ser igual a 0. Menos 2. Sí, por el signo de adelante, tiene razón. Menos 2. Ahora encontremos la derivada de e a la 5t y de e a la menos 3t. Nos quería entonces que x menos la derivada de e a 5t sería 5 veces e a la 5t, y la de e a la menos 3t sería menos 3 veces e a la menos 3t. Esa sería su derivada. El 2 adelante me va a quedar menos 2e a la 5t menos 2e a la menos 3t. Y eso va a ser igual siempre a 0. Reduciendo factores, x menos 5 por e a la 5t, menos por menos me va a quedar más 3e a la menos 3t, menos 2e a la 5t y menos 2 por e a la menos 3t. Aquí las únicas que podemos sumar son las que tengan la misma función exponencial. Sería esta con esta y esta con esta otra. Ahí no hay nada nuevo, son cosas normales de matemáticas. Por lo tanto nos va quedando que la x vale menos 5 menos 2 sería menos 7e a la 5t, y 3 menos 2 sería más e a la menos 3t igual a 0.
Entonces nos va a quedar que x en términos generales sería igual digamos a menos 7 por e, bueno, sería positivo e a la 7 por e a la 5t menos e a la menos 3t. ¿Correcto? Porque todo pasa al otro lado. Entonces, aquí podemos separar como que x, digamos que hay dos x, un x1 igual a e a la 5t y un x2 igual a e a la menos 3t. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, porque al fin y al cabo x1 más x2 y al multiplicarlo por la constante nos daría eso. Entonces aquí buscaríamos si el browskiano de e a la 5t, que ya lo probamos arriba, eso no es diferente de 0, por supuesto que sí. Por lo tanto podemos escribir que la x total sería C1, bueno ya usamos C1, pongámosle C1, C2, probablemente C3. Más un C4 por e a la menos 3t. Pero como es un sistema, el conjunto solución va a tener que ser una pareja de x y y. De tal manera que la solución de x y y va a ser igual, x va a ser igual a C3 por e a la 5t más C4 por e a la menos 3t y la y, pues la y va a ser C1 por e a la 5t más C2 por e a la menos 3t. Aquí no es igual, aquí es tal que. Ahí se me fue el igual. Tal que la x valga eso y la y valga lo otro. Porque son parejas ordenadas. Se miran muy parecidas las funciones, pero eso depende del sistema que nos dieron. En otro ejemplo probablemente salgan diferentes. Y para eso vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo parece ser un poquito largo, pero lo vamos a hacer, porque esa es la idea. Por eso tenemos 2 días realmente. Yo cuando vi ayer me fijé que sí era bastante larga el tema este. Claro, aquí va a redundar todo lo que ha aprendido de todo el curso, ¿verdad? Porque le van a salir varios tipos de métodos. Ahorita que vamos a ver el ejemplo 2, le va a tener más idea. También aquí se acostumbra, cuando tenía esta expresión aquí, le voy a poner aquí un pequeño asterisco. También se puede acostumbrar para el primer y1. Pero el procedimiento es el mismo. O sea, se sustituye primero y1 donde está la flecha verde como e a la 5t. Solo él, ¿ya? Y entonces le va a quedar ahí un x1, que fue el que nosotros encontramos aquí al final. No se le pone constante porque ya sabemos que todas las que tengan múltiplos de e a la 5t van a ser linealmente dependientes, entonces no nos interesan. Y después hacer lo mismo con la segunda opción, con la y2. Es la única diferencia como lo puede encajonar. Cualquiera de las dos formas está bien. Esta es más sólida, o sea, es más práctica, pero le puede dar problema cuando esté encontrando el d más 2. Porque es mucho más fácil solo aplicársela a esta primero y después a esta segunda. Al fin y al cabo no afecta en nada. Vimos un teorema para eso. ¿Ok? Pero yo lo hice conjunta, porque calculé que, aparte el signo que me había equivocado, pero me calculé que me iba a salir muy bien. Y aquí está todo muy bien. Pero solo se lo menciono porque yo el año pasado, creo que fue que di este curso, así lo hice, de esa otra forma, pero no hay nada que le envidie. De todas maneras vamos a hacer un segundo ejemplo. Bueno, realmente vamos a hacer 3 ejemplos. Espero que hoy termine el segundo.
Si no pude hacerle el corto hoy, entonces seguro se lo hago la otra semana. Entre martes y miércoles, yo preferiría hacerlo el martes para ya tener zonas el miércoles. ¿Ok? Entonces, el segundo ejemplo dice que la ecuación 1 es dx cuadrado o d cuadrado de x en dt. Esta es la base. La variable dependiente es t. Por eso es que cuando encontramos las soluciones tenemos que poner el orden de la variable. Y digamos que fuera igual a 4y más e a la t. Observe que esta ya es una ecuación, siempre va a ser un sistema, eso no va a cambiar. Pero el tipo de ecuación que estamos trabajando ahora es muy diferente porque esta es una ecuación lineal de grado 2. Eso quiere decir que va a tener sus pequeñas diferencias a lo que hicimos anteriormente. Pero el método que utilizamos es el mismo. Y esta es 4x menos e a la t y va a ser nuestra ecuación número 2. Creo que dejamos claro lo que es un sistema, lo que son ecuaciones equivalentes. Recordamos un poquito el método de Gauss-Jordan, de reducción gaussiana usamos. También podemos usar Gauss-Jordan, no importa, pero yo prefiero en este tipo de problema reducción gaussiana. Es mucho más práctico. No quiere decir rápido, sino práctico. Siempre voy a separar con líneas lo de arriba con lo de abajo, porque si no puede hacer que en un momento dado crea que tengamos 4 ecuaciones, ¿va? Entonces es preferible separarlas. Entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de ordenarlas. Por ejemplo, en la primera ecuación voy a poner primero el d cuadrado, o la segunda derivada, perdón. D cuadrado está mal dicho. Y luego voy a poner como por acá el 4y que pasó a restar. Pero ahora sí lo voy a dejar comparado con e a la t. Esa es una gran diferencia de lo que hicimos anteriormente. Vea la separación. Desde hoy pasamos la x y la y porque esas eran variables. En cambio aquí tenemos una función del tiempo. Y la segunda ecuación, pues vamos a tratar de agrupar el 4x que pasaría a restar menos 4x. Me imagino que por aquí me va a quedar muy bien. Y ahora voy a poner en su orden más la segunda derivada de y, pero con respecto a t 2 veces. Y eso va a ser igual, en este caso dice que es menos e a la t. Vea la ordenación que hicimos ahora, muy diferente a la anterior. En la anterior, hablando en nuestro idioma, eran ecuaciones de ¿qué tipo? ¿Qué más? Esas eran homogéneas, ahora Nel, ¿va usted? Ahora son, ¿cómo se llama? No homogéneas. Eso definitivamente nos va a recargar la carga, porque vamos a tener que resolver probablemente para la y sub c y también para la y particular. Pero sigamos el problema a ver a dónde llegamos. Inmediatamente lo que sí hicimos fue aplicar los operadores. Los operadores ayudan demasiado, porque lo simplifican todo. Muchos creen que se complica, pero no. El primer operador es d a la 2. No se dice d cuadrado, sino que d de orden 2. Es la forma correcta. Y se le está aplicando a la x. ¿Cierto? En la otra pues nos queda menos 4y. Ahí no tengo nada que hacer. Igual a e a la t tampoco. Por lo tanto sigue siendo la ecuación equivalente 1. En la 2 pues vamos a poner menos 4x. Yo lo que voy a poner primero el menos 4x y luego voy a poner el d cuadrado y. Y lo puse debajo del menos 4y, vamos a ver el por qué. También este 4x es prudente dejarlo aquí abajito para que se nos haga un poquito más fácil lo que voy a explicar en este momento. D cuadrado y eso va a ser igual a menos e a la t. No hay cambios, por lo tanto siguen siendo equivalentes a las ecuaciones dadas. Y ahora en este problema lo voy a resolver de otra forma, que también lo conocemos. Lo que tenemos que conocer en los sistemas. Ya no voy a usar Gauss-Jordan ni nada de eso, sino que me voy a ir
por el sistema de adición y sustracción. ¿Y eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Entonces, por el método de adición y sustracción, y los que vamos a tratar de igualar, digamos que van a ser los coeficientes en Y. Ese es lo que dice el método de adición y sustracción. Usted tiene que igualar los coeficientes de las variables. En este caso vamos a hacer la Y. También pude haber hecho la X, es independiente cuál la agarre. Yo en este momento pues voy a agarrar la Y. Eso quiere decir que la ecuación 1, ¿por cuánto la tendría que multiplicar? ¿Se recuerda el método de adición y sustracción? No, en este caso dejémoslo como D cuadrado, porque ya tengo el signo negativo menos. Ok, entonces la ecuación 1 la vamos a multiplicar por D cuadrado. Disculpe, ¿cómo me dijo que se decía D cuadrado? ¿No se decía D cuadrado? No, se dice D grado 2, D orden 2. Yo también digo D cuadrado, ¿para qué le voy a mentir, va? Pero hay que tratar de írselo quitando porque debemos de agarrar una buena, ¿cómo se llama? Un buen vocabulario cuando uno está enseñando, ¿no? Y la segunda, ¿por cuánto la tendríamos que multiplicar? Ahora sí, solo por 4. Esa es la gran ventaja, que nos van a quedar uno positivo y el otro negativo. Sí pudimos haber multiplicado por menos D cuadrado, pero entonces ahora teníamos que haber multiplicado por menos 4. Siempre va a ser más fácil multiplicar por los números positivos. Entonces, al multiplicar la primera ecuación por D cuadrado, voy a mantener, D orden 2. Sí. Entonces nos va a quedar D orden 2. Yo creo que no está mal dicho decir D cuadrado, oye, porque cuando hacemos la ecuación decimos D cuadrado, es una ecuación de grado 2, decimos. Y el grado se sigue manteniendo, pero estamos bien. No importa, creo que de ninguna de las dos formas. Luego me va a quedar, el signo sí me va a quedar negativo, me va a quedar el número 4 y ahí le voy a meter ahí, donde puedo, el D a la 2. Y la Y pues la voy a dejar aplicada a la función Y, igual, pero también en el lado derecho debo hacer lo mismo. D cuadrado por E a la T. Y sigue siendo equivalente, vea que esa ya no es igual. Ahí se ve más la idea. Y la segunda, como vamos a multiplicar por 4, pues está bien fácil. 4 por menos 4x, primero el signo menos 4 por 4 es 16x. Fácil de hacer ahí. La segunda también, porque nos va a quedar más 4d cuadrado por y igual a menos 4 por e a la t. Aquí no puse el 4 con anaranjado porque consideré que no era necesario. Porque estamos multiplicando por 4, ¿correcto? Y ahora lo que vamos a hacer es una suma. Para eso necesito hacer una línea un poco gruesa, pero horizontal. Lo más horizontal posible. Y puedo acompañar aquí que vamos a hacer una suma. Por eso el método es por adición y sustracción. La verdad debería decir solo por adición, pero no importa. Lo que sí debemos de ver ya ahorita en este momento es que estos dos se van a eliminar. Ese es el objetivo, eliminar una variable. Y claro, d a la 2 por d a la 2, ahí donde funciona que sí es d cuadrado, porque d cuadrado por d cuadrado va a ser d a la cuarta. Aplicado a x va a ser igual a d cuadrado. Lo voy a dejar así como está. Perdón. D a la cuarta por x menos 16x. Me estaba robando el 16x. Y ahora igualo o sumo lado derecho. Comenzaría con d cuadrado de e a la t menos 4 por e a la t. Ahí tenemos el resultado de sumar el lado izquierdo por aparte y el lado derecho por aparte. Pero d a la cuarta de x menos 16x sería prudente escribirlo como por factorización d a la cuarta menos 16 aplicado a x.
Aquí tal vez le dé una tentación de encontrar la derivada cuarta de x, pero la derivada cuarta de x va a ser 0, segurísimo. Entonces no lo vamos a hacer. ¿Estamos? Y en el lado derecho sí, yo sí puedo derivar fácilmente e a la t. De hecho, su primer derivada es e a la t y su segunda derivada es e a la t. Por eso es que solo voy a copiar e a la t y desaparecí la derivada de orden 2. Y haciendo las simples operaciones nos va a quedar que d a la cuarta menos 16 aplicado a x es igual, pues 1 menos 4 me va a quedar menos 3 por e a la t. No sé si ya logramos algo, por supuesto que sí, porque ya tenemos casi la x, pero clasifiquemos esa ecuación. Esa ecuación es una ecuación de coeficientes constantes para empezar, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? No es homogénea. Como no es homogénea, tenemos que convertir, el plan de trabajo sería el siguiente. Primero debemos de convertir o encontrar y sub c. Después debemos ya sea proponer o encontrar y sub p. Y por último necesitamos encontrar la y general, o sea la y total. Bueno, en este caso, perdón, sería la x. Eso me fijé hasta el final. Vamos a encontrar la x sub c, la x sub p y por último la x. Una vez que tengamos la x, entonces regresamos al sistema y por sustitución encontramos la y en cualquiera de las dos ecuaciones que tengamos, la que usted guste, ya sea en la 1 o en la 2. ¿Ya? Porque entonces vamos a derivar aquí la x menos 4 veces y aquí nos va a quedar otra nueva ecuación que es no homogénea. Por eso le dije que este era un problemita algo largo. ¿Ya? Pero no importa, entrémosle porque eso nos ayuda a hacer un resumen de todo. Siempre enmarquemos como cosa importante ya la última ecuación que nos interesa, que es la que vamos a trabajar ahorita. Entonces, la homogénea asociada, que sería el primer paso, para la homogénea asociada, muy fácil. D a la cuarta menos 16 aplicado a x es igual a 0. ¿Qué sigue ahí? La ecuación auxiliar. ¿Y la ecuación auxiliar cuál es? Pues m a la cuarta menos 16 es igual a 0. ¿Pero eso lo puedo factorizar? Claro que sí, es una diferencia de cuadrados. M cuadrado más 4 por m cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Cierto o no? ¿Puedo seguir factorizando? Claro que sí, tengo otra diferencia. Por lo tanto, m cuadrado más 4 multiplicado por m más 2 y por m menos 2. Como ya la tenemos factorizado, comenzamos a igualar a 0. M cuadrado más 4 igual a 0, o m más 2 igual a 0, o m menos 2 igual a 0. En la primera tendríamos m cuadrado igual a menos 4, o m igual a menos 2, o m igual a 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Perfecto. Sigamos entonces. Si m cuadrado es igual a menos 4, entonces m es igual a más menos 2i. ¿Cierto o no? La otra se quedan como están. Ya no podemos hacer nada con ellas, más que ahora escribir las 4 soluciones. ¿Cuáles van a ser las 4 soluciones? Bueno, la primera y1 puede ser igual ¿a quién? Cuando es más menos 2i, ¿se recuerda quién sería? Y no sería y1, otra vez error. Cuidado con eso. En este caso estamos encontrando la variable x. La variable es la x, por lo tanto debiera de ser x1. Ay, se fue todo. X1 sería entonces igual ¿a qué? Al coseno de 2. No, ¿quién es la variable dependiente?
T. No importa, lo importante es que usted, no es que se lo aprenda de memoria, usted tiene que regresar un poquito porque aquí en el cuadro amarillo estamos bien claros. Tenemos una ecuación en términos de X, que es la variable dependiente, ¿no? Y la variable independiente sería T, no al revés. X, ¿quién es? La variable dependiente y T, la variable independiente. Entonces la X va a depender de la T, por lo tanto, ahí está bien dicho, X1 igual al coseno de 2T, un X2, porque recuerde que son 4. Excelente, el seno de 2T. Un X3, ¿cómo sería el X3? Pues E a la menos T, excelente. Y por último, X4 igual, excelente. Ahí están las 4. Imagínese eso usted. Tiene que demostrar que el Grosquiano de las 4 soluciones es diferente de 0. Aquí el gran inconveniente que tiene es que es un es un determinante de 4 por 4. Si viniera algo así en el examen, lo vamos a brincar. Después de grado 4, pero si es de 3, sí hay que hacerlo, de 2. Porque me tiene que demostrar que sí se recuerda determinantes. Entonces, X sub C, que sería la característica, va a ser, como se cumple que es diferente de 0, pues C1 por el coseno de 2T. Sí, C1 complejo, eso muy bien dicho. C2 por el seno de 2T, pero no voy a usar esas mismas C, sino voy a usar otras para las otras. Más, ahora sí, C3 por E a la menos 2T, más C4 por E a la 2T. Ahí estamos perfectamente bien. Por lo menos ya sacamos la X, pero apenas hemos encontrado la X sub C. Todavía falta la X sub P. Ahí viene lo interesante. Vamos a hacerlo con color azul para cambiar un poco. ¿Qué hacemos para encontrar X sub P? Regresemos a la ecuación que estaba con amarillo. Ahí está, no muy lejos. ¿Por qué método lo podríamos hacer? Si lo hace por el anulador, tiene que buscar quién anula esto. Si lo hace por el primer método de superposición, ¿qué tendría que hacer? Hacer un XP igual a A por E a la T. Más sencillo, es lo más sencillo. Ahí es donde uno tiene que discutir qué es lo más sencillo. Entonces sería A por E a la T. Eso lo voy a revisar, que no lo haya copiado mal. Sí, tengo E a la T del lado derecho, por lo tanto va a ser A por E a la T. Pero en la misma ecuación dice que tengo que aplicar D a la cuarta menos 16. Pongámosle. D a la cuarta menos 16 aplicado a X. Ya no le pongo el X sub P. Si usted gusta se lo pongo, no hay problema. Debe ser igual a ¿quién? ¿A quién debe ser igual? Excelente, A menos 3 veces C a la T. Entonces necesito encontrar, si quiere sustituimos ahí mejor para ir más despacio, porque no hace que por ir a la carrera nos podamos confundir. X sub P es A por E a la T. Entonces, por un lado le tengo que encontrar la cuarta derivada de A a la T. ¿Sí o no? Lo vamos a hacer por separado con otro color para que quede claro que fue otra. Como X de P es igual a A por E a la T, entonces X primera derivada sería A por E a la T, ¿cierto o no? Sí, ¿va? Y la segunda derivada, la misma historia. Y la tercera, la misma historia. Hasta eso tuvo de bueno el problema, porque se hizo más simple. Y la X, aquí pondríamos así, y B entre paréntesis de P sigue siendo A por E a la T. Entonces, en base a eso, yo tendría que resolver, visto de otra forma, esa misma ecuación. Esta misma ecuación también la podría haber escrito como D cuarta de A por E a la T menos 16 por A por E a la T, y eso igual a menos 3 por E a la T. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a sustituir ahorita es este término de acá.
¿Se entiende lo que estoy haciendo? Entonces aquí abajito lo voy a poner hasta abajo para que esté un poco más ordenado. Me va a quedar A por E a la T menos 16A por E a la T igual a menos 3 por E a la T. Eso es correcto, ¿cierto o no? Pero menos 16 más A me quedaría menos 15. A por E a la T igual a menos 3 por E a la T. Como lo que vamos a igualar son los E a la T, no los vamos a poner en la igualación, sino simplemente vamos a decir que menos 15A igual a menos 3. Si sacamos tercera y hacemos todas las operaciones, nos va a quedar primero positivo. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 15 es 5. Si quiere lo enmarcamos para tenerlo ahí aparte o a la vista. Y entonces regresamos a que x de p era a, que es un quinto de e a la t. Entonces sí ya podemos poner la x general. Yo casi siempre la x general lo pongo con negro. Primero la particular, un quinto de e a la t. Y ahora la que le tenemos que sumar la otra que habíamos encontrado, que era la x sub c, que está ahí con verde. Que sería más c1 por el coseno de 2t, más c2 por el seno de 2t. Ay, me robé el 2. Más, hay un recordatorio rápido, C3 y C4, ¿verdad? C3 por E a la 2T. A la menos 2T y C4 elevado a la E a la 2T, creo yo. Sí, era una positiva y una negativa, pero es bueno mantener los subines. Está perfecto, ahí estamos muy bien. Y esta sería nuestra respuesta para la X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si queremos seguir empleando el sistema de eliminación y no el de sustitución, porque cualquiera de los dos puede ser, pero para reforzar un poco el sistema de adición y sustracción, tendríamos que regresarnos a esta parte, acá. No sé si me vio. Acá, mire. Entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a copiar para tenerlo ahí abajo de frente, y ahora en lugar de eliminar la y, vamos a eliminar la x. Ese sería un proceso. La otra, podríamos agarrar cualquier ecuación, ya sea la 1 o la 2, y sustituir la x. Ay, pácheme ahí por favor. Disculpe que me aproveche usted. Solo donde, excelente. ¿Me estoy dando a entender? Entonces tenemos dos opciones. O seguimos el plan de adición y sustracción, pero ahora en lugar de eliminar la y, como se ve en la pantalla que está total ahí, aquí eliminamos la y. Entonces ahora vamos a eliminar la x. Tal vez eso sea más fácil, no lo sé, pero yo así lo hice. Pero la otra opción sería sustituir aquí la x en la primera, o sustituir aquí la x en la segunda y resolver la ecuación que nos quede de todas formas. Entonces yo lo voy a hacer el próximo día de clase eliminando la x. Por eso le dije que era muy largo, que no lo podía dar en un día. Y todavía me falta darle un ejemplo con 3 variables. Ok, muy bien. Le agradezco mucho su atención y aquí nos miramos para el día martes.